¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a este segundo día de 3 encuentros que vamos a hacer online, en el que, vamos a conectar diferentes términos, diferentes palabras. Ayer estuvimos hablando del dolor, hoy vamos a hablar de la incertidumbre y mañana hablaremos de la esperanza. Pero volvemos al inicio de esta presentación, ese ángulo de la comunicación, la incertidumbre desde el punto de vista de la comunicación. Y voy a saludar a alguien que nos acompaña en primer lugar. Ella es, la mencionaba antes, Estrella Montoliu Duran, es profesora, es catedrática de lengua en la Universidad de Barcelona, es ensayista. En su último libro está publicado con Ariel, que es Cosas que pasan cuando conversamos, con la editorial Ariel, y nos está escuchando. Estrella, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a estos encuentros online. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a escucharte en los siguientes minutos hacer una reflexión sobre el lenguaje, la conversación, la incertidumbre y a continuación pues vamos a charlar contigo, vamos a mantener un diálogo. Así que cuando quieras, Estrella, todo tuyo, te escuchamos tu reflexión. Adelante, Estrella. Pues muy bien, en primer lugar yo sí querría expresar mi agradecimiento y mi satisfacción por poder compartir con todas las personas que hoy nos acompañan un evento tan estimulante como este, porque la incertidumbre es un concepto que bien conocíamos, pero teníamos un poco como en el fondo del armario de nuestra memoria. Y los tiempos que nos ha tocado vivir en los últimos meses lo han actualizado de un modo extraordinario. Como tú muy bien has dicho, Puri, yo voy a relacionar el concepto de incertidumbre con una herramienta humana fundamental, una herramienta, una capacidad que es el lenguaje y es la conversación. Para empezar, querría compartir con todos vosotros, si me permitís, os voy a tutear a todos, la definición que el Diccionario de la Lengua Española nos provee para el concepto de incertidumbre. Como vamos a ver a continuación, para incertidumbre lo que tenemos es una definición que nos habla de una carencia, ¿verdad? Porque la incertidumbre es la falta de certidumbre. ¿Qué es la certidumbre? La certidumbre es la certeza. ¿Qué es la certeza? O sea, sabemos que la incertidumbre es aquello que no tenemos. Es la historia de una omisión, de una falta. Y esa certidumbre que no tenemos es la certeza. Fijémonos en cuáles son las acepciones relacionadas con certeza. Tienen que ver con un mundo para nosotros ahora paradisíaco de seguridades y de tranquilidad. Fijaos, ¿no? Conocimiento seguro y claro de algo, firme, no solo adhesión, firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar. Eso es lo que no tenemos. Vamos a seguir. La pandemia que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo nos ha traído muchas transformaciones. Y una de ellas, sin duda, es la que haber transformado radicalmente y en un tiempo muy rápido nuestra percepción de la realidad. Nosotros creíamos, seguramente de manera ingenua, que nuestras estructuras eran resistentes. Eran resistentes como el hierro, ¿no? Como el acero, como el hormigón prensado. Llevaban ahí esas estructuras siglos y estábamos convencidos de que estaban destinadas a ser resistentes y perdurar durante muchos siglos más. Y súbitamente, y de repente, hemos descubierto, yo diría que aturdidos, que esas estructuras en realidad son muy frágiles, se nos han venido abajo. Y en una especie de ejercicio inaudito de sincronía planetaria, todos los seres humanos de este planeta hemos descubierto al mismo tiempo, en muy poco tiempo y juntos, que en realidad bajo nuestros pies y ante nosotros se abre el abismo. Hemos descubierto que en realidad todos y cada uno de nosotros somos funambulistas, pues en realidad caminamos sobre un hilo de alambre. Descubrir esa nueva realidad que antes considerábamos tan sólida, claro está, nos ha llenado de angustia, ¿no? ¿Cómo no entrar en pánico cuando percibimos que lo que nos sostiene bajo los pies es tan solo un delgado hilo metálico?
Bien, es evidente que en esa tesitura metafórica que estamos observando visualmente, lo único que puede tranquilizarnos es saber que contamos con una red bajo nuestros pies. Y esa red, en nuestro caso, son las relaciones humanas. La red de relaciones que tejemos a través de las palabras y, más en concreto, a través de la conversación. Dejadme que os hable brevemente de esa extraordinaria capacidad humana que es el lenguaje, que es, claro, mi objeto de estudio. La capacidad de desarrollar un lenguaje articulado constituye el rasgo más inherentemente humano que tenemos como especie. Es prácticamente lo único que nos separa de nuestros primos, los primates superiores. Es de algún modo la pócima mágica que nos ha permitido ser lo que somos actualmente, ¿no? La especie que de algún modo todo lo manda en el planeta. Hablamos, los seres humanos, precisamente porque somos de la especie Homo sapiens sapiens, porque estamos programados genéticamente para desarrollar un lenguaje articulado, de la misma manera que estamos programados genéticamente para ser bípedos o para tener una respiración pulmonar. El lenguaje forma parte de nuestra dotación genética. Eso explica que la conversación sea para nosotros una actividad que nos resulta totalmente natural, fácil, biológica y orgánica. De algún modo, conversamos con la misma naturalidad con la que respiramos. Por eso, mantenemos incansables diálogos durante todo el día con nosotros mismos, tal como está demostrando la investigación psicolingüística. Y lo que es más común también, mantenemos a lo largo del día, pespunteamos nuestro día a día mediante conversaciones con los demás. Yo creo que todos cuantos estamos aquí reunidos sabemos por nuestra experiencia individual que hay conversaciones, las conversaciones en confianza, las conversaciones íntimas, profundas, que son amigables y relajadas. Esas conversaciones nos calman, nos tranquilizan, nos armonizan. Y eso sabemos ahora que no es solo una percepción subjetiva individual, ni es solo una metáfora. Ahora sabemos que eso es literalmente cierto, que las buenas conversaciones mejoran nuestro estado anímico y también nuestro estado físico, porque los experimentos más recientes demuestran que cuando se analiza la sangre de individuos que han estado participando en una conversación particularmente agradable, aumentan en sangre las hormonas de la felicidad y del placer, como la oxitocina, mientras que disminuyen en sangre los restos de hormonas como el cortisol que produce el estrés. Bueno, si esto es así, ¿qué es así? Si sabemos que las buenas conversaciones tienen un impacto tan absolutamente positivo sobre nuestra salud emocional y sobre nuestra salud física, yo planteo que casi deberíamos plantearnos como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad el generar espacios que generen, que provean de buenas conversaciones alimenticias. Y no solo por un objetivo de empatía, de filiación hacia los demás, que también, por supuesto, sino incluso, como estamos viendo, casi por objetivos egoístas, ¿no? Para mantener a salvo nuestra salud emocional y nuestra salud física, porque las buenas conversaciones, lo estamos viendo, nos curan de algún modo. Mi tesis es, y esto es lo que voy a sostener en esta breve intervención inicial, es que en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo en estos días, la conversación funciona como una vacuna antiangustia. La conversación funciona como una cura ante la ansiedad que ha supuesto el sabernos de repente solos, vulnerables, con el suelo abriéndose bajo nuestros pies
y con un futuro incierto y ciertamente entrópico. Hay buenas noticias. La pandemia nos ha obligado, nos ha empujado a compartir muchas más horas con las personas con las que compartimos nuestra vivienda, nuestro hogar, que esperemos que sean más o menos allegados, ¿no? El confinamiento nos ha proporcionado más tiempo para practicar esta herramienta potentísima de filiación y de autoconocimiento, que es la conversación auténticamente humana, por la que dos o más personas están aquí y ahora prestando su atención y su tiempo a las palabras que otro dice, a escuchar plenamente las palabras que otro dice. Sabemos por los escáneres cerebrales y por la última investigación en neurociencia, y esto es precioso, que cuando dos personas conversan, sus cerebros entran en sincronía. Y lo que es más, sus cuerpos entran también en una suerte de espejo armónico. Y cuanto más intensa y más agradable y más profunda está siendo esa conversación, más señales de sincronía cerebral y de sincronía corporal se producen en esa conversación. Es decir, al conversar, cuando se trata de una conversación agradable, nuestros cerebros y nuestros cuerpos danzan juntos y se entrelazan. Es una imagen muy bella y es además absolutamente cierta. Sin embargo, es verdad que durante la pandemia las conversaciones cara a cara y compartiendo el mismo contexto físico han sido, claro, extremadamente difíciles. Solo las podíamos compartir con la gente con la que estábamos compartiendo el domicilio. Algo interesante es que ante la ausencia del cuerpo de los demás, la pandemia nos ha devuelto el placer de escuchar la voz, de recuperar el poder, el enorme poder emocional de la voz humana. Frente a la escritura veloz y reflexiva, plenamente transaccional de los mensajes de textos, correos electrónicos, WhatsApps a los que en modo prácticamente exasperado nos estábamos dedicando en los últimos tiempos, la pandemia nos ha devuelto el placer por escuchar la voz humana. Hemos recuperado el poder de la voz. Y esto ha sido un fenómeno muy interesante de observar. Por ejemplo, de algún modo, en general, todos y cada uno de nosotros relata que hemos recuperado, hemos desempolvado casi las llamadas telefónicas antiguas a la familia y a los amigos, largas y dedicadas, ¿no? Y fruto de esa misma necesidad por contactar con la voz humana, han corrido por las redes estos últimos meses y se han hecho virales vídeos de actores con voces magníficas y magníficas técnicas vocales que han recitado textos y poemas. En mi propia experiencia como responsable de la sección Todo es lenguaje del programa de los fines de semana de Radio Nacional No es un día cualquiera, la sección Todo es lenguaje es una que dedicamos a diferentes aspectos de la capacidad del lenguaje. He podido comprobar la reacción de nuestros oyentes cuando hemos dedicado en los últimos tiempos, por ejemplo, un programa a analizar la poesía amorosa de Pedro Salinas. Ante el contacto con la palabra poética recitada, los oyentes nos han enviado un aluvión de felicitaciones y han compartido con nosotros reacciones emocionales muy, muy, muy profundas. Y es que la poesía, la palabra poética, ha tenido un efecto curativo, casi mágico, sobre nuestros espíritus que están ciertamente atribulados después de todos estos meses de aislamiento y de incertidumbre. Incertidumbre sí, pero parece que la incertidumbre ha venido para quedarse. No la vamos a difuminar tan fácilmente. Diríase más bien que las certezas definitivas han desaparecido de nuestro panorama porque no podemos estar seguros de lo que nos depara el futuro. En realidad, se abre un futuro bastante ignoto ante nosotros. Eso quiere decir, si el futuro es ignoto, que nosotros hemos devenido exploradores del futuro,
Ya no podemos confiar en que vamos a transitar por cómodos y gastados raíles de experiencias miles de veces repetidas antes que nosotros por quienes nos han precedido o incluso miles de veces repetidas por nosotros mismos. No, 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 no. Por el contrario, tendremos que aprender a dar pasos valientes adentrándonos en lo desconocido. ¿Y cómo resistir? ¿Cómo mantenernos enteros, en pie, serenos, aplomados en medio de la zozobra? Mi apuesta es que podremos resistir conversando, creando, mediante las conversaciones, hilos invisibles, pero ultra resistentes, más fuertes que ese hilo de seda que permite a Spider-Man realizar todas sus proezas. Las conversaciones francas, desarrolladas con dedicación, practicadas en modo monotarea, sin permitir que estemos realizando al mismo tiempo ninguna otra actividad que abduzca nuestra atención de la propia conversación. Esas conversaciones son precisamente los hilos invisibles que nos ligan los unos a los otros. Son los hilos que van trenzando un tejido emocional que es el que nos envuelve y el que nos abriga cuando llega el frío. Son los hilos que permiten constituir redes humanas de resiliencia que amortiguan nuestras caídas. Son las redes esas que aparecían en la imagen inicial que nos permiten confiar en el futuro. Así que esta es mi tesis hoy. En el lenguaje y en la conversación residen nuestras certezas. Minutos, he tomado algunas notas, me he quedado con esa expresión, ¿no? Que podemos constatar día a día que somos exploradores del futuro, que ya no tenemos ninguna certeza, pero me gustaría preguntarte ¿por qué crees que nos cuesta tanto mantener buenas conversaciones y qué impactos puede tener en la sociedad el hecho de no conversar? Porque antes has dicho que para resistir, que resistiremos, conversar. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tener buenas conversaciones? ¿Y cuál es el impacto social que puede provocar la carencia de las conversaciones? Bueno, nos cuesta mucho conversar en términos armónicos, en términos de aportación al otro y de autoaportación, porque no tenemos ningún tipo de reflexividad sobre el impacto brutal que las conversaciones tienen en nuestra vida, ¿no? Yo suelo decir que sobre otros automatismos que tenemos en tanto que seres humanos hemos ido desarrollando en los últimos tiempos una gran reflexividad. Por ejemplo, tenemos respiración automática, vamos a decir, y sobre la respiración hemos ido desarrollando reflexividad, ¿no? Si vamos a pilates, a clases de yoga, a clases de canto, a cursos de preparación para el parto, todos sabemos que hay tipos diferentes de respiración que convienen más o menos en cada contexto. Y sabemos también, no sé, algo que era prácticamente automático, como coger un alimento y alimentarse y ya está. Ahora tenemos una gran reflexión sobre el hecho de que hay alimentos que nos convienen, que hemos de combinar, no sé, las proteínas con los hidratos, etcétera. Pero ¿qué reflexión tenemos sobre cuál es la manera más armónica, saludable y solvente de manejar el lenguaje y la conversación? La respuesta es cero. Entonces, claro, sobre algo sobre lo que no hemos reflexionado apenas, es difícil hacerlo bien. Por otro lado, también es verdad que los tiempos nos han impelido a escatimar cada vez más nuestra atención. En el momento en el que no estamos atentos en una conversación, esa conversación pierde calidad a pasos agigantados. En ese sentido, no estoy hablando solo de una manera filosófica o subjetiva. Tenemos multitud de experimentos que demuestran que cuando las personas apenas desaparecen de una conversación unos cuantos segundos para comprobar en su móvil si les ha llegado o no un WhatsApp y para ver de quién es ese WhatsApp, cuando vuelven a incorporar la cabeza para reintegrarse a la conversación, tardan unos cuantos segundos, que no son pocos, muchas veces son minutos, en entender qué es lo que ha ocurrido en esa conversación mientras ellos estaban despistados. Es decir, en tiempos donde la abducción de la atención es muy alta, mantener conversaciones realmente saludables
que significan escuchar atentamente al otro, se hace mucho más difícil. Si realmente lo que queremos es construir esas redes de resiliencia, redes humanas que han de hacerse necesariamente a través de la conversación, necesitamos reivindicar la calidad de las conversaciones que vayamos a mantener. Estrella, ¿y cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo podemos manejar que nuestras conversaciones sean saludables para tener ese impacto positivo? Bueno, en primer lugar, pensándolas un poco. Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, algo que parece muy obvio es si percibes que alguien quiere hablar contigo porque está inquieto, porque quiere comunicarte una inquietud, una angustia, es no estés haciendo otra cosa, dedícale tu atención y aprende también a lo que decimos a amplificar su discurso sin, digamos, podría decir muchas cosas, podría estar horas hablando sobre eso porque es un tema que me interesa mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, una de los inconvenientes que vemos muy a menudo en las conversaciones es que cuando alguien intenta compartir una inquietud con otra persona, esa persona, a veces sin mala intención, sino seguramente por no saber hacerlo mejor, desvía inmediatamente el foco del tema de la conversación hacia sí misma. Es decir, que alguien está explicando, no sé qué me pasa, y entonces esa otra persona dice algo, bueno, pues yo, pues a mí, ¿no? Es lo que llamamos a veces así coloquialmente el pues yoísmo. Hemos de aprender a respetar el tema cuando el tema es del otro. Hemos de aprender a respetar el turno de al habla del otro. Hemos de aprender a amplificar, como decimos, cómo devolver este feedback, ¿no? Esta retroalimentación para que el otro se sienta cómodo, confortable y quiera seguir hablando. En realidad necesitamos abrir públicamente, todos nosotros, unos espacios para cómo conversar mejor. Igual que hace un tiempo los nutricionistas seguramente eran expertos casi, no sé, estrafalarios, ¿no? O excéntricos. Yo me imagino, no sé, hace 70 años un nutricionista era una cosa muy rara. Hemos de aprender que sobre la conversación hemos de reflexionar más porque nos jugamos mucho en ella. No sé si tendremos tiempo de reflexionar hoy al respecto, pero nos jugamos mucho, por ejemplo, en la educación de las jóvenes generaciones, en lo tocante a la conversación. Sabemos, y lo sabemos de manera empírica, que los jóvenes y los niños que no han compartido el suficiente número de conversaciones humanas, es decir, mantenidas aquí y ahora con sus adultos, no desarrollan los suficientes procedimientos de empatía. Las neuronas espejo presentan algunas dificultades. Por ejemplo, porque no han aprendido a discriminar, porque no se les ha enseñado, porque no han compartido el número crítico de conversaciones humanas, no han aprendido a discriminar, a interpretar el cuerpo de las otras personas. No saben interpretar las emociones que esconde la voz del otro, las emociones que alberga una determinada posición corporal del interlocutor. Y, en consecuencia, estas personas son mucho más torpes desde el punto de vista interpersonal humano y son mucho más torpes desde el punto de vista profesional, claro está, porque no cabe la menor duda de que una solvencia profesional tiene necesariamente que ir acompañada de una capacidad de saber conversar y una capacidad de empatía, de saber entender e interpretar qué están queriendo decir las palabras de otro. Estrella, estabas hablando en la intervención inicial, que he escuchado con atención, sobre las consecuencias en nuestro cerebro cuando conversamos, de una buena conversación, lo que se activa, la parte del cerebro que se activa. Me gustaría preguntarte si esta conversación que estamos manteniendo hoy tiene los mismos efectos. Es que si estuviéramos mirándonos cara a cara. Esta es una conversación mediada, ¿no? Hay una mediación en esta conversación y me gustaría que me contaras qué diferencias habría si estuviéramos en otro contexto, mirándonos a los ojos, respirando el mismo aire, si estuviéramos juntas hablando. ¿Qué sucedería? ¿Habría mucha diferencia? ¿Qué conversación es mejor? ¿Qué conversación es más óptima? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy bonita y está, claro, está en la preocupación o en la reflexión de todos nosotros, porque nos hemos visto todos de repente abocados a las conversaciones, como bien dices, mediadas a través de algún tipo de dispositivo.
Vaya por delante que vivan los dispositivos que nos han permitido mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, a veces a miles de kilómetros de distancia, y nos han permitido pues ver a nuestros abuelitos que lamentablemente estaban en una residencia o estaban incluso en una UCI. Gracias a estos dispositivos hemos podido vernos. Así que para nada vamos a tener ahora una reflexión antitecnología, en absoluto. Ahora bien, ¿es esta conversación idéntica a la que mantendríamos si tú y yo, como me preguntas, estuviéramos compartiendo el mismo espacio? Y yo devuelvo la pregunta a todos cuantos nos están escuchando para que pensemos todos nosotros cómo nos sentimos. Una de las expresiones más comunes que oímos estos días en el ámbito profesional y personal es: Dios mío, qué cansado, qué cansada estoy. Estoy agotado, ¿no? Entonces, ahora sabemos que mantener todo el día conversaciones mediadas nos agota cognitivamente. Y es interesante porque vamos averiguando por qué esa percepción individual del agotamiento que nos supone estar horas y horas y horas ante una pantalla, ¿a qué se debe? Se debe a muchas razones. En primer lugar, nuestro cuerpo está como en un estado disruptivo. Por un lado, oye una voz, ve una cara que habla, pero no ve todo el cuerpo. Yo, por ejemplo, Puri, no tengo ni idea de si tus piernas están cruzadas o de si estás moviendo nerviosamente un pie. Porque si yo estuviera en presencia tuya y te estuviera viendo mover nerviosamente un pie, sería consciente de que hay algo en ti que te está inquietando mucho ahora. Y es probable que, dada mi vertiente docente o lo que fuera, yo intentara de algún modo calmarte, porque estaría viendo eso, pero no lo veo. Hay un montón de información corporal que yo estoy perdiendo, igual que tú lo estás perdiendo con respecto a mí. Yo no sé si bajo ese halo de persona correcta que habla, de repente hay un pijama de piernas para abajo, es que no lo sabemos, ¿no? Entonces nos faltan datos, nos faltan muchos datos, pero sin embargo la voz sí que llega. Y me ha gustado mucho eso que has dicho del poder de la voz en estos días de soledad, de pandemia, el poder de la radio, de los medios de comunicación, de los medios que se expresan a través de la voz. Es tan importante. ¿Qué se puede averiguar por un tono de una voz? O sea, ¿cómo puede cambiar una conversación el usar un determinado tipo de tono de voz? ¿En qué cambia el mensaje? Lo cambia todo. Sí, esta pregunta que me has hecho también me encanta. Lo primero, vaya por delante. La voz es la herramienta, yo diría, la herramienta comunicativa más potente que tenemos todos los seres humanos. Y es la gran olvidada. Las personas solemos creer que todo cuanto tiene que ver con la voz compete a los profesionales de la voz. No sé, a los actores, a los locutores y a los cantantes. Pero no es así. Todos nosotros, tenemos experiencia de que hay voces que nos exasperan. Yo hay determinados canales de televisión que sé que no puedo poner, porque a la que los pongo le pegaría una patada a la tele y no puedo estar comprándome una tele cada día tampoco, porque hay voces que directamente me irritan y me exasperan. Y todos sabemos que hay voces y personas con esa voz que cuando estamos angustiados y nos hablan, nos serenan. Así que la voz es una gran herramienta comunicativa. Yo creo que como somos adultos los que estamos aquí, es probable que todos nosotros hayamos estado en una situación de discusión de pareja, de discusión entre amigos o incluso quizá de discusión profesional en la que el interlocutor o la interlocutora te dice no, mira, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Y el cómo es la voz. Así que, indudablemente, que la voz tiene un impacto importantísimo en la manera en cómo percibimos el mensaje. En lingüística, en los estudios del lenguaje, sabemos bien que la voz, el contenido del tono, el ritmo, el acento, es contenido emocional. Nosotros decimos la voz es comunicación no verbal. La comunicación verbal tiene que ver con el contenido de las palabras, pero cómo son dichas por la voz pertenece al ámbito de cómo mira esa persona, de cómo gestiona su cuerpo, de cómo gestiona el espacio, de cómo se ubica y de qué impresión, qué energía me está transmitiendo su cuerpo. Y como buena comunicación emocional que es la voz,
nos llega directamente al cerebro emocional, al cerebro casi reptiliano, es decir, no pasa por el cerebro racional, de tal modo que nosotros reaccionamos casi automáticamente y de una manera emocional a la voz. Y eso, vamos, como os explicaba en la presentación, yo lo he visto en directo cuando hemos dedicado un programa a hablar de poesía. O sea, los oyentes se nos han lanzado como en tromba a decir gracias, lo necesitábamos, qué maravilla, un domingo de invierno amanecer con la palabra poética, la palabra bien dicha, ¿no? Así que la voz, sin duda, es un elemento fundamental. Para terminar, Estrella, me gustaría brevemente si me pudieras citar qué tipo de consecuencias tiene el hecho de, bueno, pues de utilizar elementos nocivos. Hemos hablado de la importancia de una conversación saludable, pero ¿qué puede implicar el hecho de en la conversación introducir términos tóxicos o términos, qué impacto pueden tener en la salud física y mental nuestra? Y además en un momento como en el que estamos, en un momento que hemos citado este 2020 de incertidumbre, preguntándonos qué va a pasar, de cierta ansiedad. Vale, devuelvo la pregunta también de nuevo a nuestra audiencia, ¿no? Es muy interesante que sobre el lenguaje verbal hay una especie de idea de que podemos decir lo que nos dé la gana porque, total, las palabras se las lleva el viento y da igual lo que digamos, no tienen ningún tipo de impacto. Esto sabemos positivamente que no es verdad, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, desde hace tiempo, la psicología lo sabe, que dirigir según qué tipo de mensaje tóxico a una persona vulnerable, por ejemplo, a una persona que todavía no se ha construido del todo, a un niño, mensajes tóxicos del tipo tú no vales para nada, eres un puñetero desastre, etcétera, eso se convierte en una profecía autocumplida. Lo cual quiere decir que las palabras no se las lleva el viento tan fácilmente. Las palabras dejan huella. Yo esto se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Si alguien te insulta, total, si las palabras se las lleva el viento, a mí qué más me da. Hombre, pero si alguien te insulta, uno se rebota mucho, ¿no? Entonces, ¿será que las palabras no son tan gratuitas? Algo también muy interesante es que todos nosotros tenemos como bastante cuidado, lo intentamos, en ponernos una ropa, si tenemos algún encuentro, una reunión importante, una ropa que pensemos que, bueno, que está bien y un aliento que sea el correcto, que sea socialmente adecuado, pero no parecemos preocuparnos mucho por qué saldrá de nuestra boca, más allá del hálito. Es decir, qué tipo de palabras vamos a destinarle a los demás. Y todos los que estamos aquí conocemos gente que el lunes a las 8 de la mañana ya tiene preparada en la boca palabras tóxicas. Es decir, que cuando uno llega intentando ser amable y hola, buenos días, ya tienen algo desagradable, tóxico que largar. ¿Nos deja indiferentes? La respuesta es no. Fíjate, así que... Sí, perdona que te haya interrumpido. Disculpa esta interrupción, que no, sabes que no me gusta interrumpir. Nada, por favor. Es verdad que tenemos un montón de preguntas a través de YouTube, de los que han asistido a este encuentro, las personas que están conectadas, y no me gustaría despedirte sin que contestaras al menos alguna de estas preguntas. Lo que tú digas. Carmen de la Torre te pregunta, y el poder de las conversaciones, porque es verdad que lo has citado al principio, el poder de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Esto también es muy interesante, ¿no? También pensábamos que la verborrea autodirigida era un poco cosas de gente que está un poco chiflada, ¿no? Y en cambio sabemos que en realidad todos nos hablamos. Y es importante también saber cuidar un poco el tipo de mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos. Es importante, por ejemplo, no lanzarnos mensajes de hundimiento, de eres un desastre, Estrella, nunca entregas las cosas a tiempo, fíjate, todo el mundo tiene muy mala idea de ti, ¿no? Hemos de ser, naturalmente no nos vamos a dar besos de lo bien que lo hemos hecho cuando lo hemos hecho mal, no se trata de un buenismo absurdo, ¿no? Pero vuelvo a reiterar esta idea de que hemos de ser muy cuidadosos con el lenguaje que lanzamos a los demás y el lenguaje que nos autolanzamos a nosotros mismos. Y en la medida de lo posible, no quiero moverme en un positivismo barato, pero en la medida de lo posible, por lo menos plantearnos proyectos que creemos alcanzables, que cuando los alcancemos, bueno, oye, pues mira, no tengo COVID, las cosas podrían ir mejor, pero también podrían ir peor. Es decir, ser capaces de construirnos mensajes que tengan una cierta positividad. Vaya por delante que
yo misma, por ejemplo, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Yo me digo a mí misma a veces las tareas que tengo que hacer y me voy haciendo el check-in, o sea, de, vale, esto ya lo has hecho, de acuerdo, ahora qué es lo que tenía a continuación, esto ya lo tengo preparado, vale, sí, lo tengo, ¿no? Y a veces de repente me doy cuenta de que no estoy sola y hay alguien que me está mirando mientras yo me voy haciendo el check-in. Bueno, Claro. ahora sabemos que esto no es cosa de locos. El diálogo con nosotros mismos, ¿no? Siempre converso con el hombre que siempre va conmigo, es algo que es consustancial a la naturaleza humana y entonces lo que tenemos que ponerlo es al servicio de nuestra satisfacción, de nuestra armonía, por lo menos, y no que juegue en nuestra contra. Estrella, sabes que me estoy dando cuenta de que yo creo que nos estás enseñando muchas cosas esta tarde, pero una de ellas es que hay que aprender a seleccionar, porque estamos tan en multitarea, tan en multipantalla, estamos recibiendo tantos estímulos todo el tiempo. Hablabas antes de ese cansancio, de esa fatiga, ¿no? Yo creo que esta nueva realidad, que no me gusta esa expresión de nueva realidad, para nada, pero sí que nos pone en el papel de dar prioridad a lo que realmente es importante, ¿no? Y ese es uno de los factores también saludables para fomentar pues una conversación saludable y ojalá lo consigamos. Y te quiero agradecer muchísimo que hayas estado online esta tarde con nosotros. Estrella Montoliu Duran, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, ensayista, experta en comunicación, colaboradora en diferentes medios de comunicación. Y tu última publicación la recomiendo mucho, Cosas que pasan cuando conversamos, de la editorial Ariel. Gracias, Estrella, un abrazo y espero que nos encontremos pronto. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, gracias por contar conmigo.